se equivocó al calificar como fantasía el árbol del hierro, porque el árbol del hierro existió, como todos sabemos, y yo he leído que Feijóo dice que era como el fénix de los animales, el árbol del hierro era el fénix de las plantas. Esta mañana leí en otro artículo que esta frase no es de él, pero da igual, por lo visto parece que Feijóo, si no es de él, la recoge también. Efectivamente, todos sabemos ahora que el árbol existió y que es un tiro, una postea fértil, de acuerdo a la descripción de Torriana. Si bien hubiera estado en los barrancos de Maca, Catedral del Paraíso, la catedral para nuestro querido Esventeño, pues también lo mismo. Hubiera en un solo día a lo mejor encontrado a lo mejor varias decenas por aquella época de especies nuevas, de ustedes una representación de esa planta que él propone como nueva para la ciencia, y efectivamente creo que en ese momento era nueva para la ciencia, pero él no lo describió bien. Por citarles otra de las voces importantes, cornical, porque tiene la planta unos frutos que parecen los cuernos de la cabra, por lo cual él relaciona con la cornicabra de la península ibérica y se equivoca. Y lo que sí aquí es importante, porque también lo recoge Darias, que creo que Viera señala que la leche del cornical es buena para curar la toxicidad del cardón y que el cornical vive, como lo hace frecuentemente, dentro del cardón. Es un error de información, no lo digo correctamente, porque realmente la planta que es el antídoto es la otra que está ahí al pie del cardón, la famosa pomereta, Aaronium lindleyi, cuyos componentes químicos están perfectamente demostrados que sí sirve. Es una planta que todos ustedes deben conocer cuando van al campo, porque si por alguna razón les cae algo de leche tremendamente cáustica, de cardón, les tapada amarga en los ojos o en las manos, pues si no tienen pomereta, cogen el primer verón o verode que tienen en la cercanía y expriman sobre ella una gota. La voz falla, otro tormento para los botánicos, tormento para los filólogos, y todavía pues sigue siendo un pequeño tormento, porque Viera la relaciona, la describe diciendo que efectivamente que esa planta no está aquí, y él sabe que la haya es en fauna simpática, pero luego se equivoca cuando intenta identificar a la falla canaria, que la relaciona con la Seviño, cosa que no sabe. Y luego más, claro, extrañísimamente en el diccionario no aparece la voz falla, que es una de las pocas plantas que son dioicas, que tienen un pie femenino y un pie masculino. Y ahí están las dos ramas del ejemplar masculino con ese color verdosillo de la falla, de nuestra falla, elemento macaronésico, también de Azores y de Madeira, y la planta femenina con los frutos, que una vez más Viera nos da información, la llama Erúes, dice que es el nombre que tenían en el hierro, y que en tiempos malos lo empleaban para hacer una especie de gofio. Habla del hipocisto, la vaquita, una planta de las pocas que tenemos estrictamente parásita, que vive chupando los jugos del fogarzo, la de flor blanca, la relaciona con la triaca, la famosa combinación de elementos medicinales que vienen ya desde los tiempos de Dioscórides, desde hace más de 2000 años. Las Oriadas podía ser una novela por entrega, pero es un poco tarde, así que a lo mejor las escribo y todavía se las pongo en el periódico, porque las Oriadas también es una planta que dice Mason que recogió en Tenerife, pero la Oriada es una planta exclusiva de Fuerteventura. Puede ser que la planta ya por su valor ornamental se cultivara en Tenerife y Mason la recoge aquí, pero bueno. La historia es que además de eso, Viera se interesa por la planta, pregunta aquí otra vez a Llanera de Mesa, Llanera de Mesa va al Realejo y en la carta hace alusión de Llanera de Mesa a un cura del Realejo, no Viera, que le informa que ese cura que es un poco botánico. Y bueno, ahí está el mal lío. Y luego hay quien ha utilizado esa frase como que Viera, pero no. El cura al que se refiere Llanera es el cura del Realejo, que entiende algo de planta. Y luego al final van a parar con el pobrecito botánico inglés que había traído el marqués de Villanueva, el sexto don Alonso, para el jardín botánico, y al final creo que se convierte en un borrachito. Y vayan ustedes a ver si este día estaría tremendamente borracho, porque Mark Namur, ese famoso señor, le informa a Llarena que la planta joreada, que es la que está ahí, que él quiere saber, es la hortensa, la flor de muña, pues yo otros aquí. Si por eso tenemos que juzgarnos, no vamos a decir más nada. Viera habla de esta planta, se los pongo aquí porque me llama la curiosidad que Viera dice que de las semillas son durísimas y son las cuentas de los rosarios tradicionales. En los tiempos de escasez se hacía pan de esas semillas, pues la verdad que me enseña muchísimo. O también pues se confunde un poco cuando habla de la leña buena, una planta relacionada con los ritos aborígenes, con los guanches. Aquí falta una T, que él identifica de acuerdo a la mar como Iles angustifolia, cosa que es completamente erróneo, y que luego Viera también relaciona nuestra leña santa con el viñático y con el carisco, que es una de las voces peculiares de la isla del Hierro para el aceviño, pero que Viera también aplica el viñático
otra confusión. Es extraño que Viera no hable del madroño canario, porque nuestra planta, la que está aquí, la que se relaciona con las manzanas, las Hesperides, es endémico del mundo canadiense, pero no lo menciona y Viera piensa que nuestro madroño es bastante diferente, es el mismo que está en la península, cosa que no es cierto. Ya entra la voz magarza, pero habla de una sola magarza y tenemos actualmente por lo menos 30 especies diferentes de magarzas en el archipiélago, aparte de 4 magarzas que hay en las islas de Madeira y salvajes, pero él habla solamente de una sola magarza, en este caso la endémica de las cumbres de Tenerife. Y aquí otro lío nuevamente, con la voz marmurano, marmurano. No vamos a entrar un poco tarde, pero bueno, también sería para otro capítulo de esa novela por entrega de la Botánica Popular Canaria, vamos a dejarlo así. Bueno, sin embargo, sí quisiera comentar que entre los nombres que están todos relacionados, marmulán, mermurado, en parte relacionados con la voz portuguesa de Madeira del Mirmulán, porque esta planta solamente tiene parientes en Madeira y Cabo Verde, pero sí una voz popular que llama Palo Recio, el mago del campo. Porque usted que sabe el mago del campo, lo llama Palo Recio porque siderocilo es nada más ni nada menos que palo de hierro. Otra voz simpática es la voz ortigón, que es la Gesnunia goria, una especie de ortiga gigante leñosa, que Viera la llama también como barbas de moro. Efectivamente, las barbas de moro, las barbas de moro que se los ciñen, siguen tiñéndoselas en todos los países islámicos, con un colorante que creo que no es la ajena, es otra cosa, para protegerlo, pues darse ese tono anaranjado, en este caso en la isla de Socotra. También se arma un lío con la salsa parrilla y las norsas, vamos a dejarlo así. Si hubiera sido botánico, se hubiera metido por esos barrancos impresionantes de Teino de Naga, y si hubiera metido en un barranco especial en Taborno, se hubiera encontrado con ese hermosísimo grano de Bach. De 400 años probablemente, ejemplar perfecto en lo más hundido y recóndito del barranco de Taborno y Carboneras. Y como le gustaba a él, como leía mucho, pues cuando habla de dragos, hubiera hablado de los dragos de la isla Socotora, que fue también hace 2000 años uno de los lugares de donde se surtían los romanos para la famosa sangre de drago. Y hay un bosque de dragos de más de 1 kilómetro de extensión, mucho más denso que el que ven ahí, realmente impresionante. Bien nos habla de plantas que ahora están olvidadas, pues por ejemplo ahí como tienen ustedes el carminero. El carminero hace pocas semanas que lo encontré por primera vez en la isla de La Palma. Es posible que Viera recoja en sus diccionarios plantas que se cultivaban en su época, que tenían un uso popular importante, como era ese carminero, para teñir, y creo que se olvidaran y al dejarse de cultivar pues se convirtieron en plantas raras en nuestras islas, pero le pasa lo mismo al carminero que la famosa hierba pastel, la que daba colorante azul, que también su cultivo se perdió, pero seguimos encontrando algún ejemplar asilvestrado. Entre las muchas voces que todavía por identificar en Viera, el habla de las crisocomas, están perfectamente identificadas con esas dos plantas, el habla de dos tipos, y son esos dos. Y también, por ejemplo, otra voz que recoge Viera son las petrificaciones. Esto es un tema bastante interesante, está actualmente en mucho auge, porque conocer los restos de la flora endémica de Canarias es importantísimo para conocer el pasado no solamente vegetal de las islas, sino también su climatología. Viera, por ejemplo, nos comenta las caleras. Las caleras eran un tema importantísimo después de la conquista. Había que utilizar cal para las construcciones. Tenerife era una isla deficitaria en cal y la cal acabó importándose de la Lanzarote y Fuerteventura para aquí. Pero había algunas caleras, algunos depósitos calcáreos importantes en San Juan de la Rambla, cerca del sitio de la Rambla de Castro. Creo que ahora está difícil de reconocer, pero incluso hay bloques que tienen fósiles. Y recientemente se ha redescubierto en la isla de La Palma, en la caldera de Oriente, un depósito interesantísimo de fósiles, son en este caso impresiones vegetales, que se formaron por sedimentación de un lago que hubo grande dentro de la caldera de Oriente, cuando por razones X se cerró su desagüe, único desagüe natural hacia Tazacorte. También una cosa importante para Viera, Mocanera, su relación con los guanches, pero aquí es interesante saber que ya Bomer en su diccionario recoge Mozamo, quizás por deformación de Mocan, no sé, pero bueno, interesante que Bomer en medio del siglo XVIII recoge esa voz. Viera, Alonso de Nava, Ledru, Diego Nicolás Eduardo, el arquitecto, y el jardín botánico de la Hortada. Importantísimo tema. A mí me llama la atención porque no hay documentación si Viera y el arquitecto Nicolás coinciden en la ciudad de Las Palmas, pero es como si no hubiera ninguna relación entre ellos. También en la Catedral de Las Palmas se conservan los planos originales terminados del jardín botánico de la Hortada. Se conservan esbozos de lo que iba a ser la vivienda del sexto marqués en lo que es actualmente la entrada principal del jardín botánico, un palacete estilo el obispado, como lo ves aquí, un cuerpo en dos plantas, fue también dibujado por Diego Nicolás Eduardo,
y Eusebio Duque, que comentábamos antes, miembro de la expedición de Bodén, por encargo del Marqués de Villanueva, el sexto Marqués Don Alonso, hace un trazado del Jardín Botánico Nuevo, de acuerdo a las 24 clases del INE, ayudado por el ilustrador, por el pintor Legros, otro personaje de él que conocemos poco. Viera ha sido reconocido por muchos momentos, por diversos avatares. Buet y Berthelot le dedican un género nuevo de plantas, Virea delicata, es el único miembro de este género endémico de aquí de Tenerife, de Teno. El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo obtiene ese nombre gracias a nuestro recordado Eric Esventeño, que fue el ejecutor y director de ese jardín desde que se inició hasta que Esventeño murió en 1973. La revista científica Virea, iniciada gracias al esfuerzo de la dirección del profesor Vilpré, con el alma mater de nuestro querido Checho Bacallado, que nos acompaña también, que fue durante el tiempo director del Museo de Ciencias de Santa Cruz y que sigue haciendo la labor para que Virea sigue saliendo con la pulcritud que tiene. Y luego, aparte de eso, pues, está dedicado a muchas plazas y lugares. Está la planta que le dedica Buey Berthelot, el licón que acompaña a la fitografía, a la parte botánica de la historia. Y eso es una vista de los impresionantes acantilados, la parte oeste de Teno, que es uno de los lugares del hábitat natural de esa planta. Don Lucía Federica dijo, como está escrito en una de las cartas que recibe, cuando le están diciendo que por qué no crear un obispado en La Laguna para que se venga para acá, cosa que él renuncia, como renunció a otras cosas, y tenía que ver por qué. En una carta, hablando de esos temas, le dicen que vos así sois. A ustedes, gracias por la atención. Permítame que le dé la bienvenida al excelentísimo señor don Juan Sánchez Medina, jefe de la 16 zona de la Guardia Civil de Canarias, y al excelentísimo señor Serán Gutiérrez, director general de Cultura, que se ha dejado de incorporar. A continuación, la querida comisaria Ana María García nos va a hacer una breve descripción de la exposición que vamos a ver ahora. Buenas tardes. Empezó diciendo que breve, ¿no? O sea que lo tendré en cuenta. Bueno, la verdad que el objetivo es que ustedes vean la exposición y hoy, no, si no dejamos mucho tiempo, pues que vengan cuando quieran. Va a estar hasta el día 19 y luego va a ser una itinerancia, luego al Parlamento y luego a los Callejos. Vamos a ver, yo como Arnoldo también tengo que empezar nombrando a Lourdes. Lourdes Ruiz Benítez de Lugo es un peligro, porque desde el momento en que uno le comente algo es suficiente para ya empujarte casi y, bueno, y ahora cada vez con la modernidad de los WhatsApp, pues tenernos un poco así en solfa para estar todo el día, oye, ¿qué hay que hacer esto? Desde el año 2010 que se me ocurrió decirle que estábamos haciendo un documental sobre esta casa desde el aula y desde la económica, me pidió que colaborara con ella y entonces, no sé, empezamos con Viera y de repente le dije, ay, en 2013, que eso hace 3 años, en 2013 se cumplen 200 años de su muerte, bueno, pues fue suficiente, no se lo olvidó y aquí estamos. Además de Lourdes, pues quiero empezar por ellos dos, también por Andrés de Sousa, el director anterior. Yo me alegro en un sentido, lo vamos a seguir teniendo en la casa porque va a ser el responsable del archivo, con lo cual vamos a seguir trabajando con él, pero Andrés dio un impulso tremendo para conseguir dinero en estos duros momentos para hacer la exposición.